Hola, ¿qué tal? Comenzamos el programa con los contenidos más destacados de la semana en el Parlamento de Canarias. El miércoles, la Cámara Regional dedicó un pleno monográfico a la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que les ofrecimos en directo. La vicepresidenta de la Mesa y diputada del Grupo Popular, Cristina Tavío, ha valorado en nuestra entrevista los cambios incluidos en la nueva Carta Magna Canaria. Tavío ha calificado como hecho histórico para las islas la reforma de su Estatuto de Autonomía, que está previsto que salga adelante en el Pleno del Senado, que va a celebrarse los días 23 y 24 de octubre. Es un hito el hecho de que se blinde en el Estatuto esa desvinculación entre el régimen económico y fiscal, el mejor de nuestra historia, y la financiación autonómica, para que ningún gobierno tenga la tentación de mezclar esas dos cuestiones tan importantes. Los delitos relacionados con la violencia de género no se reducen en Canarias, datos que preocupan y mucho al fiscal general. Una reacción que hemos conocido tras la entrega de la memoria anual de la Fiscalía General de la Comunidad en el Parlamento. La proposición de ley de memoria histórica de Canarias está ya a punto de aprobarse. Un texto legal que prevé la creación de instrumentos como un registro público de las víctimas de la guerra civil o un banco de ADN para la identificación de personas desaparecidas. Esta última es una de las reivindicaciones del colectivo Sin Identidad, que reúne a los afectados por la trama de robo de niños durante el franquismo. Y comenzamos ya este repaso a la actualidad parlamentaria con nuestro espacio de entrevista. Esta semana nos acompaña la vicepresidenta segunda de la Mesa y diputada del Grupo Popular, Cristina Tavío. Hoy la protagonista de nuestra entrevista es una mujer con amplia experiencia política. Actualmente es la vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlamento de Canarias, licenciada en Derecho y muy conocida por ustedes seguro. En cuanto la vean la van a identificar. Cristina Tavío, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Llevamos Feliz domingo. Feliz domingo, sí, feliz domingo. Nosotros llevamos ya una semana intensa en el Parlamento de Canarias con ese pleno monográfico que se celebraba a mitad de la semana, el miércoles, sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo el de Podemos. También el Partido Popular apuesta por esa reforma del Estatuto de Autonomía, ¿no? Yo me siento orgullosa. Esta semana he podido votar que sí a esa reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Pensemos que podría ser la tercera reforma de nuestro estatuto, que en 32 años de vigencia de esta ley orgánica, que es la norma básica de nuestra comunidad autónoma dentro del marco constitucional, en esos 40 años de Constitución que estamos celebrando, y yo soy de las que considero que ha sido muy importante estos 40 años en la historia de nuestro país. Y solo ha habido una reforma, la reforma de la Ley Orgánica de 1996, es la única reforma que ha tenido nuestro Estatuto de Autonomía, y por lo tanto existe una oportunidad de que haya una Ley Orgánica de 2018 o de 2019. Es importantísimo, es un hito el hecho de que se blinde en el Estatuto esa desvinculación entre el régimen económico y fiscal, el mejor de nuestra historia, y la financiación autonómica, para que ningún gobierno tenga la tentación de mezclar esas dos cuestiones tan importantes, para que no se nos considere como privilegios a los derechos de los canarios por estar lejos y alejados. También se constitucionaliza nuestra condición ultraperiférica. Hasta ahora estábamos de alguna forma en la Constitución Europea, pero no estábamos constitucionalizados como región alejada y aislada. Al margen de todas esas inclusiones que recoge la reforma del Estatuto de Autonomía y de las que se ha hablado largo y tendido estos días, sobre todo en ese pleno, los grupos han hecho alusión también a esa escasa posibilidad de consultar a los ciudadanos sobre esa reforma electoral, quizá por la celeridad de que se produzca, de que llegue esa reforma antes de una posible hipotética convocatoria de elecciones a nivel del Estado. En nuestro país se han reformado otros estatutos de autonomía,
los que se vienen denominando por la doctrina los estatutos de tercera generación y que por lo tanto Canarias está en una oportunidad histórica y llevamos retraso respecto de esos estatutos. Y por lo tanto a mí me ha dado mucha tristeza esta semana, y tengo que decirlo, que no haya habido unanimidad en torno a este texto, que es un texto bueno para Canarias, porque todos y cada uno de los derechos, fíjate que yo la crítica que le puedo hacer es que haya más de 23 artículos mejorando la redacción del ejercicio de muchos derechos básicos de nuestro archipiélago y que no hayamos entonado el capítulo de las obligaciones. Es importante que sepan que hay cuestiones en este estatuto, que después habrá que regular, que tienen que ver con la cesta de la compra de nuestra tierra. Donde sí se ha producido un adelanto electoral es en Andalucía. La señora Díaz quizá ha vaticinado por dónde iban a ir los derroteros con el gobierno de Sánchez. ¿Qué opinión le merece ese adelanto de las elecciones en Andalucía? Desde luego, a mí me parece que ha perdido una oportunidad de oro el señor Sánchez para llamar a las urnas a todos los españoles, no solo a los andaluces como lo ha hecho la señora Díaz. Muchos esperábamos su sensatez. En estos momentos se está hablando de que el señor Sánchez firmó cuando de alguna forma prosperó aquella moción de censura con el apoyo de Podemos y con el apoyo de los independentistas, que el cheque que había firmado el señor Sánchez era de 6.000 millones y que por lo tanto lo que tiene que hacer es llamar a esas elecciones, y yo creo que es una lástima que no haya hecho coincidir las elecciones andaluzas con las elecciones para que todos los españoles podamos volver a votar al partido que queramos, porque bueno, yo creo que no estoy descubriendo nada que no sepa todo el mundo, que es que por primera vez en la historia de nuestro país gobierna un presidente que no ganó las elecciones, y lo hace con el apoyo de los que quieren romper nuestro país, y lo hace con el apoyo de los que quieren seguir mintiendo, ¿no? Si alguna posibilidad tiene esta tierra de seguir reformando nuestro sistema de bienestar y de seguir de alguna forma cuidando a los que menos tienen, es con este estatuto de autonomía. Y por lo tanto me duele que un grupo político como Podemos no haya sabido leer que este es el instrumento que nos puede llevar a ese progreso y a esa solidaridad que queremos con todos los canarios. Pero insisto, no repartiendo o regalando casas, porque es imposible, no hay ningún gobierno en el mundo que tenga dinero para regalarle casas a todo el mundo, sino precisamente administrando mejor el dinero de todos los canarios, que es lo que yo espero que todos podamos hacer. Dejando a un lado el Estatuto de Autonomía, el Grupo Parlamentario Popular, se ha reunido esta semana, ha sido el primero en reunirse con el Ejecutivo Canario para hacer sus propuestas para elaborar esos presupuestos para 2019, tan esperados, que no se sabe si van a llegar o no, y el Partido Popular ha puesto 3 condiciones: esa bajada de impuestos, que se mantenga el sistema de bienestar y también que se rebaje o se controle el gasto en las administraciones autonómicas. En ese primer punto, la rebaja de los impuestos, no hubo acuerdo. El anterior ejercicio de los presupuestos con Coalición Canaria, pero parece que esta vez los nacionalistas no han puesto líneas rojas y que están más abiertos a recibir esa bajada de impuestos, muy detallada, por cierto, que presentó la portavoz del Grupo Popular, María Australia Navarro. Está claro, el dinero está mejor en los bolsillos de las familias, de nuestros mayores, de nuestros jóvenes, precisamente para garantizar la educación o la sanidad de nuestros hijos. Y en ese sentido cualquier rebaja fiscal será bienvenida, porque es el presupuesto de la confianza y porque de alguna forma garantiza a los que tienen que invertir, a nuestros autónomos y a nuestras pequeñas y medianas empresas que van a tener precisamente ese dinero, pues no solo para pagar nóminas, sino para realmente seguir sacando adelante sus negocios, ¿no? Y ese es el escenario que el Partido Popular quiere para Canarias, y ese es el escenario que yo espero que el gobierno de Fernando Clavijo sea capaz de asumir de cara al 2019, ¿no? Tenemos que garantizar
la mejor prestación de nuestros servicios públicos y tenemos que hacerlo ajustándonos todos el cinturón y preparando nuestra comunidad autónoma para, yo espero que esa desaceleración sea solamente un aviso y que no se confirme ese anuncio que ha hecho el actual presidente del gobierno de realmente subirnos los impuestos y volver a estancar la economía en nuestro país. Sería un error garrafal y no nos engañemos, un error que sí afectaría a Canarias, porque de los 16 millones de turistas que está recibiendo nuestra tierra, recordemos que pues, antes era 1 millón, algo más de 1 millón son precisamente turistas peninsulares y por lo tanto, ya digo, nuestro sistema, nuestra economía está muy ligada a la salud de la economía del resto del territorio español y cualquier alarma o cualquier incipiente desaceleración, desde luego nos pasaría una factura que no queremos para esta tierra, ¿no? La voy a invitar a cambiar de registro para conocer un poco mejor a la persona, a Cristina Tavío, fuera de aquí, del Parlamento de Canarias, fuera de la política, que quizás es el ámbito que menos conocen los ciudadanos y que a veces pues queda un poco al margen de la figura que ellos ven desde casa, ¿no? en los organismos y en las administraciones públicas. Bueno, hemos rebuscado en las redes sociales para conocer un poquito más a Cristina Tavío y hemos visto que es muy aficionada, por ejemplo, a la gastronomía de las islas. Me gusta comer y precisamente para poder comer más, pues suelo practicar algo de deporte, ¿no? El ciclismo antes, no sé si ahora, sí, y la natación, sigo con el ciclismo, lo que pasa es que ahora tengo en la bicicleta una sillita detrás para poder llevar a mi hijo, porque las cosas cambian, claro, ¿no? También madre de un hijo, además, también. Exacto, y me gusta disfrutar de él, ¿no? El poquito tiempo que me queda me gusta disfrutar de él, y bueno, pues yo creo que tenemos pendiente, este país lo tiene, no solo Canarias, la conciliación de la vida familiar y laboral. Estos horarios maratonianos... Todos los diputados se quejan de Pues estos lo mismo. horarios maratonianos, de verdad hay que ponerlo por obra. Todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados tenemos que aprobar esa reducción de la jornada. Yo sé que hay mucha gente que le gusta dormir la siesta, pero esa siesta está evitando que muchas de nosotras podamos estar en casa y cenar con nuestros hijos, cenar más temprano como hacen en Europa, y por lo tanto, y esas conversaciones de mesa son tan importantes en la educación de un hijo, ¿no? Y ya digo que espero, Patricia, no irme de la política sin aprobar esas reformas que creo que serían un respiro para muchas familias y serían la mejor forma de incorporar al mercado laboral a mucha gente que desgraciadamente hoy por hoy no está. No se lo puede permitir. No, hay mucha gente desgraciadamente, y hay que decirlo abiertamente, que están trabajando en esos hogares y que desgraciadamente no tienen la seguridad social ni todos los beneficios sociales que tiene nuestro Estado de Derecho. También me he fijado en otras cosas, la música. He visto algunas fotografías de los Beatles en su perfil. Entiendo que es una enamorada de la música. Esta semana hubiera cumplido 78 años John Lennon, ¿no? Y bueno, pues yo soy una defensora de un mundo en paz. Y bueno, pues escuchar yo creo que es el grupo de los grupos, ¿no? En la historia de la música, los Beatles. Me ha hablado del último deseo, de alguna de esa propuesta que le gustaría probar antes de salir de la política, y ha hecho 2 veces esa alusión a la salida de la política. ¿Tiene Cristina Tavío en perspectiva abandonar la política para dedicarse a otra cosa? Me quedan cuestiones que arreglar en la política, ahora te hablaba de ellas, por supuesto que sí, pero es verdad que, bueno, pues para estar en política uno tiene que estarlo dependiendo de su partido, y todo el mundo sabe que yo desde que me presenté frente a Asier Antona pues no soy una persona del grupo más cercano del nuevo equipo de dirección del partido en Canarias, ¿no? Hace un año me incorporé a la universidad a través de una venia docendi, estoy dando clase de Derecho Internacional Privado, que es algo que me apasiona, y por lo tanto yo creo que a veces es bueno estar preparado para cerrar ciclos y que se pueden abrir otros ciclos mucho mejores. Siempre dije que el ejercicio de la política era algo por lo que siento pasión. Yo sigo sintiendo las mismas ganas de hacer política que cuando entré, a pesar de que en algunos momentos no he sido todo lo bien tratada, o por lo menos eso me dicen algunos, que me merecía por el esfuerzo que he dedicado,
pero me quedo con lo bueno, ¿no? Y lo bueno es que he sido una privilegiada. He estudiado Derecho, también Derecho Comunitario, y por lo tanto estuve trabajando en el Parlamento Europeo. Haber trabajado y servir al pueblo canario desde nuestro Parlamento ha sido un verdadero honor. Lo he intentado hacer de forma cercana y estar al quite de todos los problemas que iban surgiendo y no coger un paraguas para huir cada vez que había un problema. No solo me he implicado en los temas de los que he sido portavoz en esta Cámara, sino he procurado ir más allá. Y por lo tanto, ya digo, con la vocación intacta, pero asumiendo que en mi partido mandan otros y que ya no me quieren. Eso habría que verlo, pero nos despedimos de usted pues deseándole suerte en cualquiera de los dos caminos, en el ámbito de la política o en el ámbito de la vida profesional, si al final la recupera del todo. Gracias, Cristina Tavio, por atendernos en el programa. Gracias a ustedes. He sido mucho tiempo miembro de la Comisión de Control de Televisión Canaria. Tienen ustedes, el equipo de radio y de televisión canaria, un reto importante para seguir creciendo. Y han tenido el voto y la oportunidad de este Parlamento para hacerlo, ¿no? Y espero que todos esos profesionales estén a la altura o sigan estando a la altura de donde este Parlamento los ha colocado. Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. La portavoz del Grupo Podemos, Noemí Santana, defendió un informe en el Pleno que no secundaba la modificación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y fue rechazado por la Cámara. Mientras, el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Ruano, defendió el informe que apoyaba el nuevo texto y que prosperó el pasado miércoles con el apoyo de 53 de los 60 diputados, todos menos los 7 de Podemos. Un pleno extraordinario con un procedimiento también especial. El acuerdo de la Junta de Portavoces estableció que el debate se iniciara con la defensa de las dos propuestas de informe presentadas por orden de registro. La primera de ellas, la de Podemos, que finalmente, como les decía, no prosperó. Queremos un estatuto de autonomía para Canarias participado por la ciudadanía del archipiélago, que recoja sus singularidades y que trace el camino que queremos recorrer, pasando, por supuesto, por disminuir la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Exigimos más autogobierno en los ámbitos centrales como el empleo, la lucha contra el cambio climático, el modelo productivo o la acción exterior del archipiélago. Introducimos nuevas líneas de actuación para reorientar la política de transparencia en uno de los territorios con más casos de corrupción de toda Europa. Exigimos la eliminación de los aforamientos y la inclusión de la figura del revocatorio. Introducimos medidas para el bienestar animal acordes a la normativa europea, reconociéndolos como animales sintientes, así como presentamos enmiendas que incluían la accesibilidad universal o la oficialidad de la lengua de signos española. Y la mayoría de las propuestas fueron rechazadas con ustedes, nos dejaron unas migajas. Por eso, y tras mucho pensarlo, nuestra decisión ha sido la siguiente: votar no a este Estatuto de Autonomía. Votar sí sería traicionar a los valores y a los principios con los que Podemos estar presentes en esta Cámara. El segundo en intervenir fue el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Ruano, que defendió la segunda de las propuestas, la presentada conjuntamente por el resto de grupos de la Cámara. Creo que no es esta una ocasión histórica, pero sí es esta un paso para esa ocasión histórica que se dará cuando finalmente las Cortes Generales aprueben el texto del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y lo veamos publicado en el Boletín Oficial del Estado. Nosotros, por razones que ahora mismo no son al caso, no fuimos capaces de llegar a un acuerdo en aquel momento. Y precisamente celebramos hoy que ahora sí somos capaces de hacerlo. Y hemos sido capaces de hacerlo porque hemos tenido la actitud que se requiere para el consenso. Y como he dicho tantas y tantas veces, el consenso es un método y el acuerdo es el resultado. Es un paso necesario, un paso más. Y cuando el marco constitucional español sea otro, si permite mayor diversidad, si permite mayores avances, en esos avances estaremos. Pero no estemos
realmente trasladando realidades que no son ciertas. No pretendamos trasladarle a la gente que el Estatuto va a solucionar todos los problemas del día a día, pero es un marco útil, un marco básico para hacer efectivos los derechos fundamentales, para garantizar nuestro régimen económico fiscal, para hacer visible nuestro autogobierno con mejores competencias. En definitiva, señoría, para representar un gran avance en nuestras políticas ante el Estado. Y tras las defensas de las propuestas, el resto de los grupos fijaron posiciones. La portavoz del Grupo Mixto, Melody Mendoza, valoró los avances conseguidos con el texto, aunque lamentó lo apresurado de la tramitación. Las prisas son muy malas consejeras, y en este caso parece que la prisa está reinando sobre la excelencia. Estamos tramitando un estatuto de forma apresurada porque la situación de la política española es muy volátil y todos tememos unas elecciones generales anticipadas. Esa prisa va a hacer que este estatuto se apruebe con zonas de sombra. Para Agrupación Socialista Gomera, este estatuto de autonomía cumple además con una deuda histórica. Habla por primera vez con un lenguaje de solidaridad y de justicia social. Las leyes no son nada ni sirven de nada si no hacen mejor la vida de quienes padecen situaciones de exclusión o de marginalidad. El Estatuto recoge la existencia de los costos de la doble insularidad y alude también, además del hecho insular canario, a la doble insularidad que consiste en un agravamiento de las condiciones de vida que afectan de forma exclusiva a las islas no capitalinas. Este nuevo estatuto viene envenenado con la creación de una lista regional de diputados que rompe el equilibrio de poderes territoriales de las islas. Eso, señoría, es una traición a las islas no capitalinas. Nuestro voto, a pesar de todas las objeciones que he planteado, va a ser a favor del nuevo estatuto, porque defendemos el interés general de los canarios. El texto recibió también el apoyo de los diputados de Nueva Canarias. Su portavoz, Román Rodríguez, destacó el avance en cuanto a competencias y al reconocimiento de nuevos derechos. Estamos hablando de avanzar en autogobierno, porque hay más competencias en materia del litoral, en materia del medio ambiente. Hay bilateralidad, por ejemplo, en la discusión de los cambios del REF. No es lo que pedíamos más, pero no hemos podido llegar a más porque no tenemos la fuerza suficiente para garantizarlo. Pero estamos hablando de más competencia, estamos hablando del reconocimiento de la lejanía, la insularidad y la ultraperiferia como derecho a compensar. Sería deseable, y ahora lo será, que esto se sometiera a la consulta de la ciudadanía, pero necesitamos un estatuto que lo posibilitara. Este lo posibilita. La próxima reforma sustancial del estatuto se someterá a consulta ciudadana, a referéndum. Este estatuto nos permite avanzar en la construcción nacional de Canarias, en la construcción de un país en condiciones igualitarias al resto de los territorios del Estado. En el marco de las reglas, porque aceptamos las reglas aunque no renunciamos a cambiarlas. Por ejemplo, la Constitución. Nosotros reclamamos reformas constitucionales. Somos conscientes que solo se pueden hacer si hay un amplio consenso. Nosotros queremos reforma constitucional para ir a un Estado más federal, más diverso, que reconozca las singularidades y las diferencias. Pero en el mientras tanto, este estatuto nos coloca en la primera división del autogobierno. Los populares han destacado que pese a los difíciles comienzos, esta propuesta de reforma ha alcanzado finalmente un amplio consenso. Un texto que, en palabras del presidente del Grupo Popular, Asier Antona, será fundamental para el desarrollo de Canarias. Solamente por el mero hecho del anclaje del REF económico al Estatuto de Autonomía y todo lo que significa el REF económico, solamente por ese hecho hay que decir sí a la reforma del Estatuto de Autonomía. Hay que decir sí a esta ley orgánica fundamental para el desarrollo y el futuro de Canarias. Es cierto que la reforma del Estatuto, insisto, empezó muy mal hace algunos años en este Parlamento, pero también es cierto que va a terminar muy bien tras el consenso, el trabajo que hemos tenido en los grupos políticos, en las Cortes Generales y las principales fuerzas políticas. Y esto es algo muy positivo, que hoy estemos hablando de estas cuestiones, porque con el nuevo estatuto ganamos todo. Sí, gana también Canarias, ganan los canarios. Ganamos en capacidad de autogobierno, ganamos en capacidad legislativa, ganamos en garantizar nuestra financiación, ganamos también en la representatividad de nuestras instituciones
autonómica. Y ganamos, en definitiva, también en las posibilidades, en las oportunidades y en las herramientas para mejorar. Una vez aprobado, la responsabilidad ya no está en otro. La responsabilidad la tenemos aquí en casa, en Canarias, en este Parlamento, con este Gobierno. Por eso les animo, señorías, a que ese consenso que no fue el inicio en esta Cámara por allá por el año 2015, que sea un consenso amplio. El debate lo cerró la portavoz socialista Dolores Corujo, que definió el acuerdo como una lección de madurez democrática que dará respuesta a las necesidades de los canarios. El Partido Socialista entiende que hay razones objetivas para afirmar que el nuevo estatuto mejorará sustancialmente el texto vigente, que nos coloca a la vanguardia dentro del entramado constitucional que refuerza los derechos de las canarias y los canarios frente a las administraciones públicas. El camino, señorías, recorrido hasta aquí no ha sido fácil, ha sido largo y no ha estado exento de dificultades, de fracaso, de frustración. Pero creo que hoy la política canaria ha dado una lección de madurez democrática que todos y todos, desde las distintas sensibilidades ideológicas, tenemos la responsabilidad de poner en valor. Por primera vez también se establece un catálogo de derechos para los ciudadanos y ciudadanas que las administraciones públicas deben observar y tener en cuenta a la hora de legislar y de planificar y aplicar sus políticas ejecutivas. Ciñéndome en el plano estrictamente político, digo que hay tiempo y suficientes puntos en común para que esta ley ya esté aprobada antes de la disolución de la Cámara. El Partido Socialista quiere mostrar su compromiso por trabajar activamente en este acuerdo y porque el nuevo sistema electoral defina la composición de este Parlamento y, por tanto, las políticas que se van a aplicar en Canarias. Ese pleno también dejó algunos momentos curiosos, anécdotas que les resumimos en el siguiente vídeo. Un retraso de media hora en el comienzo del pleno puso de manifiesto por qué Canarias, con sus singularidades, necesita un estatuto de autonomía con medidas como el REF. Varios vuelos retrasados impidieron que los diputados llegaran puntuales a la cita. A los periodistas les tocó esperar, pero al menos pudieron hacerlo bajo techo. Pero como suele ser habitual, la noticia no solo estuvo en el hemiciclo, también fuera de él. Minutos antes de que el reloj marcara las 11:30, Noemí Santana se subía al atril inaugurando un debate que se preveía corto pero intenso. Si este estatuto de autonomía no lo vota el pueblo canario, este estatuto de autonomía no lo vota Podemos. Muchas gracias. En su turno, Ruano recordaba que también el 10 de octubre, pero de 2010, moría el presidente que impulsó la reforma del estatuto. Un presidente que hoy cumple 8 años de su fallecimiento, que fue el presidente Adán Martín, un hombre que luchó denodadamente por hacer posible que Canarias estuviera en la cabecera. Momentos de emoción, pero también espacio para las risas. Si no nos gusta, señor Clavijo, lo quitamos si los ciudadanos quieren, porque no lo podemos quitar. Bueno, sí, si nos ponemos de acuerdo, sí. Nos ponemos de acuerdo, sí. Agradecimientos. Quiero también agradecer, lo hago de manera sincera, al portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Y para allá un clásico de citas como esta, el abanico de Román Rodríguez. Presencias como la del líder de los socialistas en Canarias, Ángel Víctor Torres, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, o la de aquellos que sin estar también estuvieron. La amenaza de un presidente del gobierno ocupa no tiene legitimidad alguna para hablar del presidente del gobierno de España, de un presidente progresista. Nosotros en las Cortes Generales tenemos un escaño que, por cierto, se gana bien el sueldo. Pedro Quevedo. Pero para anécdotas está la abstención de Patricia Hernández al informe de Podemos cuando toda la bancada socialista debía votar que no. Ella insistió en que se trató de un error. Y termina un pleno importante con el apoyo a todo el pueblo de Mallorca afectado por importantes lluvias que dejaron fallecidos y desaparecidos. Ahora hay que esperar a finales de este mes de octubre para el Estatuto de Autonomía de Canarias se pueda aprobar en el Senado. Se trata de una reivindicación del Gobierno canario desde el inicio de la legislatura y que llega con un retraso nada más y nada menos que de 12 años.
La reforma del Estatuto de Autonomía ha sido una de las prioridades del Gobierno canario desde el inicio de la legislatura, que junto a la reforma del REF se perfilaba como uno de los objetivos del 2018. Y uno de los principales fue precisamente esto. Habíamos conseguido un logro importante, desvincular con la derogación de la disposición adicional segunda los nacionalistas canarios en Madrid, desvincular el REF de la financiación autonómica, y ahora teníamos un reto por delante en el 2018, cerrar el REF económico. Tras la votación de este miércoles en el Parlamento, queda pendiente el debate de las enmiendas en el Senado, que será a finales de mes. Este es el último paso para que este documento quede aprobado definitivamente. Y para entender mejor qué significa la reforma del Estatuto y sobre todo qué implica para los canarios, los servicios informativos de esta casa lo han resumido de forma muy didáctica en este vídeo. ¿Qué es el Estatuto de Autonomía de Canarias? El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Canarias que reconoce la singularidad de las islas. Gracias al Estatuto, desde Canarias, se pueden resolver los problemas que afectan directamente a los ciudadanos. Desde aquí se gestiona la sanidad, la educación o los servicios sociales. El nuevo Estatuto va más allá y blinda el régimen económico y fiscal, que permite, por ejemplo, que los canarios paguen menos por la factura de la luz y el agua y también que puedan disfrutar de la bonificación del 75% para viajar entre las islas y a la península. El REF se desvinculará de los ingresos que recibe Canarias por el Sistema General de Financiación Autonómica, lo que permitirá contar con más dinero para mejorar la vida de los canarios. El nuevo texto reconoce también a La Graciosa como la octava isla, habitada desde hace 137 años. El nuevo estatuto renueva además el sistema electoral, lo que supone el aumento del número de diputados de 60 a 70. También suprime los aforamientos, es decir, que los cargos públicos serán juzgados por los tribunales ordinarios. Canarias da un paso más en su autogobierno, lo que le permitirá seguir avanzando hacia una sociedad más moderna e igualitaria. Los delitos relacionados con la violencia de género no se reducen en Canarias, datos que preocupan y mucho al fiscal general. Una reacción que hemos conocido tras la entrega de la memoria anual de la Fiscalía General de la Comunidad en el Parlamento. Los delitos de violencia de género ni suben ni bajan, se mantienen. Sin embargo, no es una buena noticia. Esto significa que los patrones sexistas y de desigualdad siguen reproduciéndose. Lamentablemente, todos los delitos relacionados con la violencia de género pues siguen en unas cifras altamente preocupantes en lo que significa de desconsideración, desigualdad, maltrato a las mujeres. En la lista se detecta el incremento de delitos relacionados con menores. El acoso escolar y las amenazas o coacciones a través de los instrumentos técnicos que proporcionan mayor facilidad de comunicación, como son las redes sociales, donde el acoso es mucho más evidente. Se mantienen también los delitos de robo y de seguridad vial. Desde la Fiscalía siguen denunciando la falta de recursos en el ámbito judicial. La proposición de ley de memoria histórica de Canarias está ya a punto de aprobarse en el Parlamento. Un texto legal que prevé la creación de instrumentos como un registro público de las víctimas de la guerra civil o un banco de ADN para la identificación de personas desaparecidas. Esta última es una de las reivindicaciones del colectivo Sin Identidad, que reúne a los afectados por la trama de robo de niños durante el franquismo. El colectivo Sin Identidad de Canarias ha constatado cerca de 200 casos en las islas relacionados con la trama de bebés robados durante el franquismo. Lugares como la Casa Cuna de Santa Cruz de Tenerife aparecen constantemente en el relato de las víctimas. Niños a la carta desde la Casa Cuna como almacén de oferta y demanda. Y este es uno de los perfiles que encontramos. Falsos biológicos, padre desconocido, adopciones falsificadas. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU considera el robo de niños un crimen de lesa humanidad y por tanto sin prescripción. Hoy día tienen 60, 70 años, que están en un vacío absoluto. Son los supervivientes de esa represión. Encima de que te robaron un hijo, tienes tú que estar buscándolo, ¿no? Y no solo buscándolo, sino haciendo un gasto. El Parlamento Europeo ha elaborado una serie de 30 recomendaciones a las autoridades españolas en relación a la trama. La primera consiste en lamentar el abandono y la indefensión de las víctimas. En el siglo XXI se han enterado de que no murieron,
y que están por ahí con otra familia y quieren saber dónde están. A lo mejor no quieren ni siquiera retomar la relación porque ya es imposible, pero sí saber dónde fueron a parar. La información oficial cifra en 30.000 personas a los afectados por la trama de robo de niños en todo el territorio nacional. Nosotros nos vamos, ya saben que la actualidad informativa la pueden seguir en los Telenoticias, en Canarias Radio, en la web y en el teletexto. Que tengan ustedes una feliz semana. Adiós.